Buenos días, Dios les bendiga. Quiero comentarles que tuvimos algunas pequeñas fallas, pero vamos a compartirles la palabra que nos transmitieron 6 mujeres acerca de la vida de Pedro, aprendiendo con Pedro, a manera de resumen. Entonces esperamos que les sea de bendición y que edifique su vida. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Quiero hacer algunos aportes acerca de lo aprendido con Pedro. Como primero, Jesús cambia nuestra vida. Lo vemos en el primer encuentro que Pedro tiene con Jesús, donde le dice: ya no te llamarás más Simón, ahora serás Cefas, que quiere decir Pedro. Lo que le estaba diciendo es: ahora tu vida en mí tiene un propósito. Lo vemos en Mateo 16, cuando Jesús está muy interesado en saber qué piensan sus discípulos acerca de él. Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y le confirma nuevamente y le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo que le estaba enseñando el Señor: ahora tu vida tiene un propósito. Entonces nuestra vida cambia. Como segundo punto, quiero resaltar que Pedro tuvo que pagar un precio, y lo vemos en la expresión en Marcos 10, cuando Pedro le dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Y Jesús le dice: eso tiene su recompensa. Y vemos también la vida de Pedro muy cerca del Señor, haciéndole preguntas, y una de las preguntas que quiero resaltar hoy es: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Y Jesús le dice: hasta 70 veces 7. Jesús le estaba enseñando que hay que pagar un precio alto por seguirle, que nuestra vida al lado de él tiene un costo. Como tercer punto que quiero resaltar es que Pedro tuvo que ver la gloria de Dios, y lo vemos en varios de sus milagros. Por nombrar algunos, el pez, la moneda en el pez, fue un milagro que solo vio Pedro. La multiplicación de los panes lo vio mucha gente. Cuando Jesús se transfiguró, solo se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y cuando resucitó a la niña, también solo se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Pedro necesitaba ver la gloria de Dios, verlo accionar como ese Dios poderoso, ese Dios soberano, santo, justo, sabio. Entonces Pedro aprendió a ver la gloria de Dios. Como tercer punto es que Pedro también conoció el valor de la palabra de Dios. Lo vemos en la pesca milagrosa, cuando le dice: Señor, en tu nombre echaré la red. Y allí sabemos que el Señor obró ese milagro de la multiplicación. También lo vemos en Juan 6, en ese pasaje hermoso donde después de Jesús darle un discurso a sus discípulos, muchos lo dejaron de seguir por la dura palabra que les dio, y les pregunta a ellos si ellos también lo van a dejar, y Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, reconociendo el valor que tenía la palabra, la única verdad a la cual seguimos. Eso fue todo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un fraternal saludo para todos. Bueno, yo quiero compartir algo sobre lo que hemos estado aprendiendo en estas enseñanzas de Aprendiendo con Pedro. Y entre tantas que me ha llamado la atención, o todas como igualmente a ustedes, es la parte del primer encuentro de Pedro con Jesús. Entonces, miremos que Juan dijo: este es el Cordero de Dios, y Andrés le siguió. Luego Andrés fue y llamó a Pedro y le dijo: hemos hallado al Mesías. Entonces miren que es como una cadena de Juan a Andrés, de Andrés a Pedro, y de Pedro se convirtieron 5,000, y bueno, de ahí en adelante pues muchos más conocieron a través de Pedro. Entonces el énfasis que quiero hacer es que
nosotros conocemos el Evangelio por alguien, ¿sí? Como nos enseñaba en aquella predicación Rodrigo, de evangelizar y llevar el Evangelio y compartir el Evangelio a otras personas. Entonces, por lo menos en mi caso, mi padrastro me compartió el Evangelio, igual que al resto de mi familia, ¿sí? Y cuando uno le comparte el Evangelio a otra persona, uno no sabe qué va a pasar con esa persona, ¿sí? Uno no lo sabe, solo Dios sabe qué va a hacer con esa persona y a través de esa persona, en esa persona, solo Dios lo sabe. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál debe ser nuestra motivación? Hablarle a otros de Cristo, compartirle a otros el Evangelio, presentar a Jesús a otras personas, evangelizar y discipular, porque solo Dios sabe lo que hará con esa persona que está escuchando el Evangelio, que está conociendo de Cristo. Entonces, cuando Andrés llamó a Pedro y le dijo, mire, hemos hallado al Mesías, Pedro no tenía ni idea de todo lo que iba a pasar con Pedro y a través de Pedro, ¿sí? Y a pesar de las pruebas que tuvo Pedro, porque compartía a Rodrigo y también la hermana Natividad lo mencionaba en ese pasaje tan bello, de cuando Pedro negó a Jesús, ¿cierto? Amaba a Jesús, estaba con esa lucha y amaba a Jesús, pero vemos todo lo que Dios hizo a través de Pedro y lo sigue haciendo ahora, porque después de tantos miles de años, Pedro sí, la experiencia que tuvo Pedro en su encuentro con Jesús sigue marcando nuestra vida, ¿sí? Nos sigue edificando, nos sigue ayudando. Entonces, compartamos el Evangelio y hablemosle a otros de Cristo, porque solo Dios sabe todo lo que hará a través de eso. Amén. Bendiciones. Estamos aprendiendo con Pedro. El tema que he escogido es la pesca milagrosa. Es en donde, en el momento que el Señor Jesús llama a Pedro al ministerio. ¿Qué aprendemos de este pasaje o qué aprendí? La obediencia. Vemos cómo Pedro dice que había estado toda la noche trabajando y no había pescado nada, pero obedeciendo le dice al Señor, Señor, en tu nombre, en tu palabra, echaré la red. Y es así como vio el resultado de obedecerle al Señor, la abundancia de la pesca. También podemos ver, o me impactó, que Pedro dijo, al hallarse en la presencia de Dios, Pedro dice, Señor, apártate de mí, pecador. Me pareció un poco atrevido la actitud de Pedro, porque de otro, yo por lo menos yo diría, yo salgo corriendo, qué sé yo, pero él se atrevió a decirle, Señor, apártate de mí que soy pecador. Al reconocer su pecado y darse cuenta que estaba en la presencia de Dios, pues inmediatamente lo dejó todo y siguió al Señor. Otra cosa que tenemos para aprender o para resaltar es que Dios usa pecadores para salvar pecadores. No espera a encontrar a alguien perfecto, a alguien sin pecado, sino le dio la misión a Pedro y es ahí donde lo encarga del ministerio. Esa misma labor la tenemos nosotros, de ir por los pecadores del mundo. Aunque seamos imperfectos, aunque seamos pecadores, vamos por ellos. Muchas gracias. Y continuamos con Pedro. En Mateo 4 podemos ver la pesca milagrosa, la estrategia de Cristo para llamar su atención. Ha llamado la atención de Pedro y en este momento le dice, ahora te haré pescador de hombres. Y él lo creyó en su corazón y su fe empezó a crecer. Empieza a caminar con Cristo y caminando con Cristo empieza a conocerle. De repente hay un momento en que la fe de ellos es probada, están en la tempestad, en medio del mar. Todos tienen miedo, ven a Jesús y que piensan, es un fantasma. Pero el único atrevido es Pedro de decirle, si eres el Cristo, si eres tú, Señor, permite que camine por las aguas. Y Cristo se lo permitió. Ven, camina.
pero de repente la bulla fue mayor. Esta bulla aturdió lo suficiente para quitar la mirada de Cristo y su fe fue conmovida y se hundió. Pero fue más atrevido, fue el único que caminó sobre las aguas. El ser atrevido y ser espontáneo le permitió tal vez tener más fluidez. Y por ende, tiempo después pregunta Jesús en Marcos 8, ¿quién dicen que soy? ¿Quién dicen que soy? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y el único que le es revelado en su espíritu es a Pedro, cuando él salta y dice de una manera espontánea, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta personalidad que tenía Pedro, tal vez muy natural, muy humana, le permitió ser espontáneo, mostrar lo que era y aún así dejar que Dios actúe en él. En su espontaneidad, a veces nos da temor demostrar nuestros sentimientos, pero no es el caso de Pedro. Él los demostró cuando tuvo sentimientos de conmoción, de no estoy de acuerdo, me confronto, lo hizo. En su humanidad le dijo, Señor, que esto no te acontezca, cuando Cristo les estaba hablando de que él pasaría por tribulación. Señor, que esto no te acontezca. Allí estaba su humanidad revelada. También mostró su felicidad cuando en medio de la transfiguración el reino de Dios se había acercado. Todo era perfecto. Se le olvidó si había una misión, si hay algo que cumplir. Todo se le olvidó, todo era paz, todo era hermoso. Y tuvo la osadía de decir, Señor, construyamos 3 tiendas, quedémonos aquí. Claro, ahí está Cristo para decir, tenemos que volver, hay una misión que cumplir. Y entre tantas emociones hay una emoción que lo invadió y hizo que cometiera un error fuerte, del cual él creyó que su relación con Cristo se había roto para siempre. Tuvo miedo, pensando, si él no se defiende siendo el hijo del Rey de Reyes, ¿qué voy a hacer yo? Y este miedo le llevó a negarlo 3 veces. Nosotros creemos que cuando fallamos rompemos la confianza y las relaciones se terminan. Eso mismo creyó Pedro, que esa relación se había terminado. Aún así, no hace nada para dañar su vida, sino que se retira, da retirada y espera. Estoy seguro que en su corazón esperaba ver algo más. Y así fue. 3 días después, el Señor muere, resucita y viene a buscarlo. Le restaura. Y 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? Al final Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. En ese momento su corazón se restauró y su fe fue establecida. Este proceso que caminó durante 3 años, le sirvió para ver al Señor, para establecerse, y actualmente se puede decir que él es uno de los portavoces más grandes del Evangelio. No tuvo temor. Él se expuso sus debilidades, expuso su humanidad, y el Señor se glorificó en su vida. Y en la vida tuya también lo puede hacer el Señor. Solamente dependamos del Señor. Gracias. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Vamos a continuar aprendiendo el estudio y aprendiendo con Pedro. Vamos a hablar de algo que me agrada, que me agradó, sobre todo en el pasaje del capítulo 22 de Lucas, versículo 54, la negación de Pedro a Jesús. Dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también éste estaba con él. Pero él le negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dice, y enseguida, mientras él
todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Pedro sabemos que era un humilde pescador que llegó a ser uno de los discípulos más importantes, más sobresalientes y distinguidos de los que siguieron al Señor. Pero aquí él estaba aprendiendo, él estaba recibiendo ese discipulado del Señor, estaba aprendiendo. Y me llama la atención en este pasaje porque él niega al Señor, y es algo que casi todo el mundo lo miramos, lo criticamos y decimos que cómo es posible que, habiendo andado con el Señor y haciendo una y otra cosa, y habiendo visto todos los milagros del Señor, y habiendo caminado sobre las aguas, y habiendo, bueno, muchísimas cosas había visto y había hecho Pedro con el Señor, y que lo negara, pues. Pero realmente, si somos sinceros y si miramos, este síndrome de Pedro es un síndrome que afecta a la iglesia, afecta a nosotros si somos sinceros, porque muchas veces con nuestros hechos también negamos al Señor. Muchas veces, al igual que Pedro, nosotros también hacemos promesas que no cumplimos. Él le había dicho al Señor que con él hasta la muerte. Nosotros también hacemos a veces promesas, que voy a orar, que voy a ayunar, que voy a estudiar la palabra, que voy a hacer, y a la larga muchas veces no lo hacemos. A veces nos vamos alejando del Señor. Pedro aquí, después de que negó al Señor, y vemos que el Señor le miró, dice el verso 61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, lo que le había dicho. Esa mirada del Señor tuvo que ser muy especial, de tal manera que Pedro entendió y lloró amargamente y se arrepintió. Pero Pedro, que tenía dificultades, tenía debilidades, tenía problemas semejantes a los que nosotros hoy tenemos, se regresó a su lugar, se regresó a su casa, a la barca, fue a pescar. Y me llama la atención mucho lo que nos dice en Juan capítulo 21, lo que nos narra de que el Señor fue hasta allí a donde él estaba a buscarle. Y es que el Señor, él siempre está pendiente, y él sabe y nos conoce muy bien, y no hay lugar donde nosotros nos vayamos a esconder que el Señor no nos vaya a buscar, nos vaya a restaurar. Y él fue a buscarlo para restaurarle. Él fue allí a aquel lugar y hasta un desayuno le preparó, nos narra el capítulo 21 de Juan. No lo vamos a leer, pero sí quiero que ustedes ojalá lo tengan presente y lo lean, y sigamos estudiando y meditando en la vida de Pedro, porque es una vida realmente fascinante, y fue uno de los apóstoles más célebres del Señor debido a toda la obra que hizo. Una cosa fue Pedro en sus propias fuerzas, y otra fue Pedro con la fuerza y la ayuda del Señor. Así somos nosotros, necesitamos de la ayuda del Señor y necesitamos buscarle todos los días. Y igual que él, tenemos debilidades. Antes de ver a Pedro con todos sus errores y debilidades que tenía, porque era un hombre muy impulsivo, era un hombre pero sin embargo se atrevía a hacer cosas que muchas veces nosotros no nos atrevemos, y que si nos atreviéramos a hacer, probablemente lograríamos hacer muchas cosas en la obra del Señor y para el bien de los demás, y lograríamos hacer cosas que otros no logran hacer. Mira que por ser atrevido pudo caminar sobre las aguas, ningún otro caminó sobre las aguas, y él siempre, y mire que ante la respuesta, cuando el Señor preguntó
que qué decían de él, que quién era él. Él dijo que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y mire que sobre esa verdad se fundó la iglesia del Señor, sobre esa verdad. Entonces, hermanos, sigamos estudiando la vida de Pedro, que es realmente fascinante. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga en este nuevo y precioso día. Mi nombre es Fanny Carrillo. Quiero compartir con ustedes unos versículos que me llamaron mucho la atención, ya que hemos estado estudiando con el pastor un tema muy bonito que se llama Aprendiendo con Pedro. Y lo encontramos en el capítulo 1 del libro de Juan, versículo 40 al 42, que dice así. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y esto es lo que quiero en esta mañana que podamos entender, y que es lo más bonito, ver cómo Jesús nos conoce perfectamente, conoce nuestro carácter, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, conoce nuestro pasado y conoce nuestro presente y nuestro futuro. Y eso lo pudimos ver aquí en el versículo 42, cuando por primera vez se encuentra con Simón, y él no le pregunta quién es usted, sino que le dice: usted es Simón, hijo de Jonás. Y lo más bonito de todo es que también le dice: y serás llamado Pedro. ¿Por qué le cambiaría el nombre a Simón? Ya tenía un nombre. Pero Jesús quiso cambiarle el nombre a Pedro, porque Pedro significa fuerza, fortaleza, roca. Jesús conocía el carácter de Simón, y por eso le dijo: serás, o sea, a futuro, iba a ser un proceso. Serás llamado Pedro. Y es que este segundo nombre de Simón representa al hombre renovado espiritualmente en Cristo Jesús. Sería una nueva criatura en Cristo, un hombre nuevo, fuerte, firme como la roca, porque la iglesia de Cristo sería edificada sobre la verdad confesada por Pedro y por los demás discípulos. Qué lindo saber que Jesús nos conoce perfectamente, conoce absolutamente todo de nosotros, conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, conoce espiritualmente cómo estamos, conoce absolutamente de todo de nosotros, nuestras debilidades, todo, absolutamente todo. A Él no le podemos ocultar nada, Él conoce todo de nosotros, pero Él no lo utiliza para juzgarnos como tal vez nosotros a veces lo hacemos cuando conocemos a alguien, estamos listos para juzgarlo. Él no, Él está listo pero para perdonarnos, para restaurarnos, para hacer de nosotros nuevas criaturas, para hacer de nosotros alguien nuevo, restaurado, renovado en Cristo Jesús, como lo hizo con Pedro. Y es que a pesar de nuestra humanidad pecadora, Él tiene misericordia y por su amor eterno y sus propósitos para con la iglesia está siempre dispuesto a perdonarnos, a restaurarnos, a hacer de nosotros personas y criaturas nuevas en Cristo Jesús, así como lo hizo con Pedro. Espero les haya gustado. Un abrazo fuerte. Dios les bendiga.